Lo que ha acontecido durante esta mañana, Nacho, con relación a estos numerosos allanamientos y detenciones en el marco del denominado caso Relojes VIP. Tú tienes ahí más antecedentes, Nacho. Buenas tardes. Hola Pato, gusto de saludarte. Tantos años sin compartir pantalla y volvemos acá a encontrarnos acá contigo en directo. Como tú bien lo mencionabas, así es una serie de allanamientos que se realizaron durante esta jornada en la región metropolitana y en distintas otras ciudades del país respecto a esta investigación que tú comentabas, el caso Relojes VIP, una investigación que realiza la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada de Lavados Activos de la institución, pero también con la Fiscalía Metropolitana Occidente, que llevan, ojo, desde el año 2016 investigando a una asociación ilícita dedicada a internar a territorio nacional distintos objetos de valor como joyas y también relojes que fueron sustraídos mediante hechos ilícitos, robos, hurtos que se cometen principalmente en Europa y también en Norteamérica, pero también son vendidos acá al interior del territorio nacional, y eso es lo que está investigando la Policía de Investigaciones desde ya hace varios años acá al interior del territorio nacional. Tú lo mencionabas, hoy se realizaron una serie de allanamientos en distintos puntos acá en la región metropolitana. Se estuvieron informando prácticamente durante toda la mañana acá en nuestro canal sobre la situación que afectó a el conocido esposo de la animadora de televisión Tonka Tomisi, que hablamos de Marco Antonio López, que estaría involucrado, estaría en calidad de imputado según la información que ha entregado la Fiscalía respecto a esta investigación que está realizándose y que se realizaron allanamientos al interior de este departamento en la comuna de Lo Barnechea. Eso fue lo primero que se supo en forma cronológica de los hechos que han ocurrido durante toda esta mañana y durante toda esta tarde que, como yo te decía, se han estado informando. Ahí se hizo el aviso, se dio el aviso de que se estaba al interior de este departamento realizando un trabajo policial por parte de esta brigada investigadora de la Policía de Investigaciones. Estuvieron ahí durante la mañana realizando sus peritajes. Se habla incluso de que hubieron allanamientos y que hubo, bien digo, incautaciones de objetos de valor que aparentemente tendrán que ser periciados o investigados por la propia Policía Civil, pero además se realizaron otros allanamientos en distintos puntos de acá de la región metropolitana. Los más conocidos fueron los que se realizaron, uno en un restaurante ubicado en el Mercado Central en la comuna de Santiago, y muy cerca de ahí en una galería donde se encuentran varias joyerías. Ahí también se realizaron otros allanamientos donde hubo una persona detenida. Hablamos de Estrella Dinamarca, una conocida joyera de ese sector que estaba siendo investigada por estos hechos que yo te mencionaba anteriormente, por la asociación ilícita, por esta receptación de objetos robados que vendrían desde el exterior, y es por eso que se están realizando una serie de allanamientos. Yo actualmente también me encuentro en la comuna de Buin. ¿Por qué? Porque acá se realizó otro allanamiento de los cerca de 36 que se estaban realizando de manera simultánea acá en la región metropolitana, donde se está investigando a Luis Augusto Vázquez, el hijo del conocido dueño del restaurante Don Augusto, como yo te mencionaba, donde también se realizaron allanamientos en ese sector en este horario de la mañana. Fue así como se han estado realizando estos trabajos. Al comienzo esta investigación era bastante secreta, poco se sabía, poco se conocía sobre lo que se estaba investigando, sobre esta situación, sobre este grupo o esta asociación ilícita que se dedicaba principalmente a contactar a lanzas internacionales que realizaban robos, yo te mencionaba, o en Europa o en Norteamérica, importaban estos elementos de manera irregular, por encomienda, y posteriormente eran comercializados acá en el territorio nacional, Pato. Sí, bueno, son numerosos los allanamientos, Ignacio, que se han desarrollado durante esta jornada. Son 36 órdenes de ingreso, de registro, no solamente acá en Santiago, sino también en otras regiones y comunas de nuestro país. Y con respecto a las órdenes de detención, y ahí además lo que te quiero consultar en esta oportunidad, son en torno a 26 órdenes de detención, incluso 2 personas que actualmente se encontrarían en Estados Unidos. Una de estas órdenes de detención, entiendo, tiene relación con Luis Augusto Vázquez. Tú sabes, tiene información si él ya ha sido detenido, y otra de las personas que ya sabemos, así nos consta que ha sido detenida, es la joyera
en esta oportunidad. Ahí estamos viendo además esa diligencia que se realizó en esa galería. Estrella Dinamarca es quien ha sido detenida. ¿Y cuál es la situación además de Paribet, de Marco Antonio López? Él está siendo investigado, pero entiendo que en ese caso no hay una orden de detención en su contra. Así es, partamos por donde nos encontramos nosotros, acá en la comuna de Buin. Hasta el momento, la información que tenemos es que se encontraría la policía de investigaciones al interior de este condominio que está a mi espalda. Es un condominio bastante grande. Nosotros no podemos tener acceso o poder ver principalmente si se encontraría aún la policía de investigaciones, pero equipos de prensa nos habrían confirmado que durante todo este proceso de la mañana y también de la tarde habrían estado funcionarios de la PDI acá al interior de este recinto intentando dar con la búsqueda y hacer efectiva esta orden de detención que hay en contra de este sujeto. Y también se realizaron búsquedas en otros puntos, en otros sectores cercanos acá en la comuna de Buin, todo esto para detener a una de estas personas, tú lo bien mencionabas, a Luis Augusto Vázquez, que estaría involucrado también en delitos como de receptación, asociación ilícita, con todo el tema relacionado a los relojes VIP que habrían sido ingresados de manera regular acá al territorio nacional. Con respecto a la Estrella Dinamarca, esta joyera que está siendo investigada también por la Fiscalía Metropolitana Occidente, se logró su detención. De hecho, un equipo del matinal de nuestro canal logró captar esa imagen donde ella sale esposada por una de las puertas de esta galería. Ella finalmente sale por un subterráneo de ese lugar, pero se logra captar esta imagen donde ella sale escoltada por los funcionarios de la PDI en dirección, imagino, a un cuartel policial donde se le va a tomar declaración y donde se le va después posteriormente a hacer su control de detención y formalización de cargo respecto a los delitos que se le están imputando. Y por último, respondiendo a la última parte de tu pregunta respecto a Paribet, él, como tú bien lo mencionabas, no hay una orden de detención en su contra respecto a estas 26 órdenes de detención emanadas o solicitadas por el Ministerio Público. Pero sí se confirmó que estaría imputado según la información que entregó la Fiscalía. Eso quiere decir que se le están imputando delitos. Tal vez lo más probable es que aún no haya las pruebas suficientes o los argumentos contundentes que tenga la Fiscalía para dar esta orden de detención o solicitar esta orden de detención y finalmente realizar esta orden judicial. Sin embargo, estaría en calidad de imputado según la información que habría entregado la Fiscalía, Pacho. Sí, diligencias que están todavía en desarrollo. Ignacio, vamos a mantenernos en contacto contigo y te quiero invitar también a nuestros televidentes a revisar una nota que tenemos preparada para también dar contexto a este tema. Esto es una investigación de largo aliento que comienza por allá en el año 2020. Revisamos la nota y seguimos desarrollando este tema. Nuevos antecedentes surgen en el marco del denominado caso Joyas Robadas, que salpicó a Marco Antonio López Pagui, más conocido como Paribet, cónyuge de Tonka Tomisic. Según documentos revelados por Radio Bio Bio, el Ministerio Público investiga una red dedicada al robo de joyas y relojes en el extranjero, que luego eran internados y comercializados en el país, y que según trascendió hace algunos meses, tendría conexiones con efectivos de la PDI. Lamentar que esta información se publique antes del término de una investigación que nuestra propia institución ha denunciado. Ser lo más riguroso en la determinación administrativa cuando el proceso termine. Se trata de una organización que sería liderada por Estrella Dinamarca Sánchez, Domingo Jalil Ayel y Jaime Quiroz Jara, y que tendría nexos en Europa, Estados Unidos y Argentina, lugares donde operarían las bandas que envían los objetos de alto valor. Una vez ingresadas estas joyas al territorio nacional, eran vendidas incluso a comercios establecidos de personas reconocidas, donde posteriormente eran vendidas a personajes públicos. El nombre de Paribet es mencionado como potencial comprador en una serie de interceptaciones telefónicas realizadas por la PDI. En una de las charlas, Estrella Dinamarca y Jaime Quiroz hablan de la venta de unos aros. La mujer habría dicho: por último, se los mande y se los puede mostrar al Paribet, según cuenta un informe de la PDI.
el fiscal va a tener que hacer un trabajo acucioso para poder establecer que las personas que compraban estas joyas o compraban estos relojes, ¿verdad?, tenían algún grado de conocimiento de cómo era adquirida esta mercancía en el extranjero. Otra situación que habría quedado al descubierto fue la reunión que sostuvo el controvertido guía espiritual con Harold Vilches, conocido como el Rey del Oro. Como se ve en estas fotografías, ambos se juntaron en el Hotel Sheraton de Providencia, mientras eran observados por oficiales de la PDI. Según quedó establecido en el informe policial, además de Paribet y Vilches, una tercera persona participó en la reunión, pero no se logró identificar su identidad. Una de las conclusiones de dicho encuentro fue plasmada en un informe dentro de la carpeta de investigación. Es un indicio claro de que dicha reunión se realizó a fin de realizar negociaciones con especies producto de delito, toda vez que se mantiene el antecedente que Harold Vilches Pizarro es un sujeto que se desenvuelve en el mundo de la compra y venta de bienes robados, específicamente de joyas y diversas especies. Recordemos que Harold Vilches, ¿verdad?, el año 2016 fue sindicado como el Rey Midas o el Rey del Oro por tener el récord de contrabando más grande en la historia de nuestro país. De los empresarios involucrados también que estarían comprando estas joyas, ¿se debe ir a perseguir a ellos? Sí, pero para eso tenemos que tener, obviamente, el resultado de la investigación para que podamos tener certeza de cómo operaba esta banda eventualmente, cómo, ¿cierto?, reducían, ¿cierto?, estas joyas o estos relojes. En agosto pasado, la pareja de Tonka Tomisic difundió un comunicado en el que negó estar involucrado en este caso. Quiero ser tajante y claro, jamás he incurrido en algún tipo de conducta reñida con la ley, ni menos involucraría a mi familia en una situación de esa magnitud. Hasta la fecha no he sido citado por el Ministerio Público, desconozco cualquier detalle de lo que se ha dicho. En aquella oportunidad, la animadora también argumentó que es falso que ella esté siendo identificada por los hechos expuestos. De todas maneras, desde la Cámara Chilena de Relojes y Orfebres hicieron una acotación al caso. Por ejemplo, un joyero va y compra un reloj en el centro de Santiago, tiene la obligación por ley de indicar a quién se lo compró y las características del reloj, y no hacerlo desaparecer, dejar constancia de cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces eso hay control y se puede perfeccionar. Desde luego la inspección de las empresas que venden, sobre todo en el centro de Santiago, tienen que ser inspeccionadas por más personas que la pura policía de investigación. Los seguimientos, las escuchas telefónicas y las fotografías serán claves para establecer si los compradores que adquirieron estas especies sabían de su procedencia ilícita. Un caso complejo y que aún tiene muchos capítulos por escribir. Pero un caso sumamente complejo, de ahí que sea además una investigación de tan largo aliento, de años inclusive, la que está llevando adelante el Ministerio Público, la Fiscalía Metropolitana Occidente, que durante esta jornada entonces ha dado esta orden para ejecutar y llevar adelante estos allanamientos y detener a estas 26 personas. Vamos a ver finalmente, Nacho, cuántas personas son las que resulten detenidas. Hasta ahora, tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones no han entregado mayores antecedentes sobre estas diligencias. Así es que vamos a estar ahí también pendientes, Ignacio, y vamos a también invitar a esta hora a Cristian Yabar, que está con nosotros, nos está esperando, exfuncionario de la Policía de Investigaciones, que nos va a ayudar también a entender un poco más en qué consisten estas diligencias, estos allanamientos que está llevando adelante la Policía de Investigaciones, por orden además del Ministerio Público, quien está liderando esta investigación. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Patricio, gracias por la invitación. Bueno, Cristian, con respecto a estos allanamientos, que son numerosos, son 36 ingresos, allanamientos que se deben concretar, algunos de ellos son en domicilios, en casas de algunos de quienes están siendo investigados, otros son inmuebles, por ejemplo, lo que veíamos en la galería en el centro de Santiago, de la joyera Estrella Dinamarca. ¿Es normal que ocurran este tipo de diligencias, Cristian, que se desarrollen estos allanamientos de manera simultánea? Sí, efectivamente, es bastante normal cuando se decretan varias órdenes de aprehensión. Recordemos que son más de 26 órdenes de aprehensión que emitió el fiscal a cargo de la investigación y se hacen estos allanamientos masivos. Y claramente, ¿verdad?, es una investigación de larga data. Recordemos del año 2016 aproximadamente, cuando se realizan las primeras incautaciones de contrabando de relojes de alta gama, relojes, ¿verdad?, de marcas reconocidas mundialmente, que ingresan al país por contrabando y son comercializadas por una persona, ¿verdad?, que en estos momentos sabemos que está detenida, que es Estrella Dinamarca, una joyera muy conocida en el sector de Santiago, donde llegaban estas especies, ¿verdad?, provenientes de delitos de otro país, desde Estados Unidos, desde Europa, donde ya había una investigación incluso con Interpol, que venían ingresando joyas o relojes incautados, ¿verdad?, por la Policía de Investigaciones, por contrabando y por producto de violentos robos en el extranjero, sean robo a vivienda, robo a inmuebles, pero también robos con violencia, Patricio. Sí, Cristian, le quería consultar además por la situación, por ejemplo, de Marco Antonio López, de Paribet, conocido mediáticamente, es pareja de la animadora de televisión Tonka Tomisic. Acá hay órdenes de detención en contra de 26 personas, pero no figura al menos en este listado, no es por ahora de interés aparentemente para el Ministerio Público en esta condición que resulte ser Paribet. A su juicio, dada su experiencia, acá tampoco conocemos mayores detalles, pero sí él ha sido nombrado dentro de esta investigación. ¿Qué es lo que seguramente pudo haber ocurrido en este caso? Tal vez faltan antecedentes para que eventualmente él tenga que ser detenido o estar, por ejemplo, siendo parte de algún control de detención o se lleva alguna formalización. Sí, yo creo que esa figura puede cambiar en cualquier minuto. Recordemos que él estaba en calidad de testigo hasta hace pocos días atrás, desde que duró toda la investigación, y hoy día obviamente tiene la calidad de imputado, donde a él, ¿verdad?, el fiscal a cargo de la investigación le tendrá que manifestar, y a sus abogados, cuál es el motivo de su imputación de cargos y en qué momento es indicado él como algún autor, ¿verdad?, de algún tipo de delito. Pero esa condición puede cambiar. Recordemos que acá hay una investigación de larga data, hay escuchas telefónicas, hay fotografías que uno, con todas las pruebas que tiene la Fiscalía en este momento, yo podría decir de que la figura de imputado podría cambiar en cualquier momento a una formalización. Sí, bueno, eso es lo que hay que esperar entonces, qué es lo que vaya a ocurrir y ver qué es lo que pueda señalar. Además, la defensa de Marco Antonio López, conocido en el mundo de la televisión como Paribet. Ignacio, Cristian, vamos a hacer un alto y ya vamos a seguir desarrollando este tema, así es que les pido ahí que nos esperen. Vamos a la pausa y ya regresamos con más Contigo en Directo. Ya, muchas gracias. Chao, chao. Vamos a seguir ahora con Contigo en Directo, con toda la información que ha surgido en torno a estos allanamientos, de los que se conoció información a primera hora de esta mañana. Estamos con Cristian Yávar, ex integrante de la Policía de Investigaciones, detective que además maneja información clave respecto de esta indagatoria que llevaba muchos meses y que habíamos abordado. Cristian Yávar, buenas tardes. En más de una oportunidad nosotros habíamos reflexionado respecto de esto, en más de una oportunidad habíamos dicho que raro que no haya operativo de allanamiento, órdenes de detención, y queda la sensación, y me acuerdo perfectamente, buenas tardes Ignacio Oliva también, me acuerdo que en una oportunidad nosotros manifestamos que era quizás probable que la Fiscalía estuviera manejando una serie de antecedentes contundentes para poder proceder. ¿Tú crees que esa es la situación en este instante y con miras a una posible formalización ya?
Sí, buenas tardes, Karina. Sí, efectivamente lo habíamos abordado en varias oportunidades y claro, efectivamente faltaba esto, faltaba que la Fiscalía diera un golpe, ¿verdad?, grande, con allanamientos masivos, con incautaciones masivas de joyas, de relojes, todo lo que pueda ser materia de investigación. Recordemos que acá estamos hablando de casi 2016 a la fecha, cuando se realizan las primeras incautaciones de contrabando de joyas o relojes que venían ingresando a nuestro país, que habían sido, ¿verdad?, detectadas por bandas internacionales, producidas por robos con intimidación en Europa o Estados Unidos. Recordemos que también conversamos de varios delitos, ¿verdad? Lavado de activos, contrabando, receptación, asociación ilícita. Entonces yo creo que acá el fiscal y la brigada de lavado de activos de la Policía de Investigaciones ha hecho un trabajo, pero de joyería, por así decirlo, ya, pero ha hecho un trabajo muy acucioso, porque acá hay que establecer la asociación ilícita, de que esto estaba estructurado, de que hay una persona que recibía estos relojes, ¿verdad?, desde el extranjero. Recordemos que ya está sindicada, estrella Dinamarca, Harold Vilche, el rey del oro, con antecedentes por contrabando, Domingo Jalil, también por antecedentes por contrabando de juguetes, muy conocido a nivel nacional, y aquí aparece la figura de Marco Antonio López, que hay que ver, obviamente, como imputado, cuál es su participación, y para eso las escuchas telefónicas y los seguimientos y las fotografías que los indican, ¿verdad?, a él como parte de esta organización. A eso habría apuntado principalmente los interrogatorios que se han desarrollado en el último tiempo, Cristian, porque aquí también trascendió que se le preguntaba a algunas de estas personas que están en calidad en este minuto de detenidas, cómo se habrían producido los hechos, y a posibles compradores de estas joyas y de estos relojes, si es que sabían el origen que tenían. Porque para que pongamos en contexto a toda la gente que nos está viendo, cuando se produce un delito de este tipo, un producto que es robado, la tendencia de las personas es a decir que no sabían el origen de ese producto, es decir, que no sabían que era robado y que ellos de buena fe lo compraron. Pero aquí lo que se habría estado produciendo por parte del Ministerio Público es un contraste en las declaraciones, ¿no?, con miras a poder manejar información respecto de si los eventuales compradores también sabían el origen que esto tenía, ¿no? Claro, y eso es muy difícil de establecer, por eso es una investigación que ha llevado bastante tiempo, porque como tú bien dices, Karina, una persona puede ir a comprar a un comercio formal un reloj de alta gama, ¿verdad?, un reloj de 10 millones de pesos, incluso te pueden entregar el certificado del reloj, te pueden entregar el padrón del reloj y uno no sabe lo que está adquiriendo, y posteriormente llega la policía y te dice que ese artículo que tú compraste es adquirido por dudosa procedencia o robado. Tú no tienes culpa de ello y no sabes porque lo compras en un lugar establecido. Pero en cambio, cuando la investigación señala de que tú tenías conocimiento porque adquieres nuevamente o adquieres para la venta o también encargas estos elementos para poderlos vender en el mercado, ¿verdad?, que se venden estos artículos, mercado negro, obviamente, y que todos sabían esta estructura de dónde venían estos relojes o estas joyas, desde delitos cometidos y en forma muy violenta desde el extranjero. Y es ahí cuando el fiscal va cerrando esta rueda, por así decirlo, ¿verdad?, para establecer cada participación y cuál es el delito imputado a cada integrante de esta organización. Puede ser que solamente sea el delito de receptación, pero como te digo, si se establece la asociación ilícita, ahí obviamente las penas serían mayores. Ahora, ¿se puede sacar algún tipo de conclusión respecto de eventuales cargos que se pudieran levantar en contra de algunos imputados y otros? Esto te lo pregunto porque algunos quedaron en calidad de detenidos y otros no. ¿Uno podría sacar alguna conclusión respecto de su grado de participación en estos delitos, de acuerdo a esa detención o no? Por ejemplo, en el caso de Marco Antonio López Paribet, él no quedó detenido. ¿Uno podría sacar como conclusión de que quizás el delito por el que está siendo investigado no es tan gravoso? Sí, se podría sacar esa conclusión, pero yo me atrevería a decir, ¿verdad?, de que hasta el día de ayer o antes de ayer tenía una calidad de testigo en esta causa y hoy día ya cambia esa figura a una calidad de imputado, donde efectivamente el fiscal tiene que darle a conocer a su defensa y a él mismo cuáles son los delitos que se le imputan. Y obviamente ahí esa figura también puede cambiar en cualquier momento.
yo me atrevería a decir que acá el fiscal está viendo la estructura, ¿verdad? Y está viendo cómo se manejaba, porque realmente estamos en presencia de una asociación ilícita y estamos en presencia de una organización. No es delitos, ¿verdad?, aislados o personas que hayan cometido delitos aislados, sino que está en la triangulación de qué es lo que podría haber pasado. Una persona que adquiere, una persona que vende, una persona que realiza la compra, ¿verdad?, a terceros. Y es ahí donde la Fiscalía tendrá con todos los elementos probatorios. Recordemos que hay fotografías, hay seguimiento y hay más de 1000 escuchas telefónicas, que es cuando el fiscal a cargo de la investigación tiene que preguntar a cada una de las personas cuál es la participación y obviamente con medios probatorios a cada una de ellas darle, ¿verdad?, el delito que corresponde. Ahora, usted mencionaba, Cristian, que puede cambiar para bien o para mal la situación judicial de los imputados. O sea, podría agravarse en caso de que aparecieran nuevos antecedentes o podría más bien tornarse cada vez más leve si es que se van aclarando las circunstancias, ¿no? En este caso también es fundamental si se va aclarando cuánta información manejaban las personas que están imputadas de ciertos delitos. Entonces, esta etapa queda la sensación de que va a avanzar en relativa rapidez, considerando todo lo que se demoró el Ministerio Público en hacer efectivos los allanamientos y las órdenes de detención, ¿no? Se supone que se haya demorado desde el año 2016 hasta la fecha, no solamente habla de lo complejo del caso, sino que también habla de la cantidad de antecedentes que debería presentar el Ministerio Público para que esto fuera relativamente contundente, ¿no? Sí, efectivamente, Karina, por eso estas investigaciones son varias declaraciones que uno presta al Ministerio Público, donde el fiscal pregunta la primera vez si uno tiene conocimiento, si uno conoce a personas determinadas, y esa declaración va a marcar toda la investigación, porque perfectamente las primeras declaraciones pueden decir, ¿verdad?, yo no conozco a Harold Vilches, no conozco a Domingo Jalil, yo nunca adquirí un reloj a Estrella Dinamarca, y eso, con el contexto de la investigación, toda esa estructura se va cayendo y derrumbando. Y claramente acá los autores, ¿verdad?, o las personas involucradas muchas veces se van desmarcando. Yo no sabía, pero él sí. Yo no tenía conocimiento, pero él sí. Y lamentablemente van quedando algunas personas, ¿verdad?, solas en esta investigación, y claramente el fiscal tiene la tarea de poder imputar el delito, ¿verdad?, a cada una de las personas involucradas en esta estructura, como yo te menciono, y el delito de asociación ilícita. Claro que sí. Cristian Yabar, vamos a permanecer en contacto contigo, por supuesto, para seguir analizando todos los antecedentes de este caso en los próximos minutos y, por supuesto, para seguir analizando quizás mañana ya y sabiendo si es que se amplía la orden de detención o si se va a formalizar directamente por parte del Ministerio Público. Queda la sensación de que se va a ampliar la detención, porque los abogados defensores de las personas que están siendo detenidas, sería esa la hipótesis que plantearían o la solicitud que harían al tribunal. Así que vamos a seguir conversando sobre este tema. Muchas gracias, Cristian Yabar. Que esté muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes. Ignacio, seguimos enlazados porque la información ha fluido durante toda la jornada en torno a este caso. Información que ha ido entregándose de manera bastante abundante. Se conocían pocos antecedentes antes de este operativo. Había avanzado poco, en algún momento lo dijimos también cuando hicimos este caso acá en Contigo en Directo, pero ahora sí queda la sensación de que el trabajo que hizo el Ministerio Público había sido bien acucioso y bien silencioso. Aquí, para que se haya decretado una orden de allanamiento en 36 lugares y con 26 personas en carácter de detenida, quiere decir que hay una serie de antecedentes que se manejaban y que hablarían posiblemente de una asociación ilícita, ¿no? Sí, y yo creo que eso es principalmente lo que le costó varios años, porque bien lo decía Cristian Yabar y lo que ha mencionado también personal de la Fiscalía, esto comenzó en 2016, cuando recién sale esta arista o este tema del caso Joyas, fue precisamente cuando se le vincula a Marco Antonio López en un medio de comunicación que realiza investigación periodística. En esa instancia, tanto la PDI como la Fiscalía no quisieron referirse al tema porque era una investigación que estaba en curso.
una investigación que llevaba ya un tiempo realizándose y ya ha transcurrido varios años desde esa situación, y ahora recién ya empezamos a tener algunos resultados un poco más concretos, que son precisamente estas órdenes de detención a estas 26 personas, estos allanamientos a estos más de 30 lugares entre domicilios y también locales comerciales donde se han incautado distintos tipos de situaciones. Un punto importante que ha salido y que ya ha trascendido en distintos medios de comunicación, Karina, es la información sobre un informante o un testigo protegido. Es una imagen o es una parte clave de esta investigación que tiene la Fiscalía al momento de realizar estos allanamientos, me imagino, y también estas órdenes de detenciones respecto a un sujeto que dice ser que es un sujeto que realizaba robos en el extranjero, que precisamente, según su declaración, informa que él realizaba robos en el extranjero, que después, posteriormente, los traía a territorio nacional vía encomienda, que él no viajaba con ellos porque era mucho más factible o la probabilidad era mucho más baja de ser localizada o ser pillada por la aduana encomienda, y por ende eran enviadas a través de encomienda a territorio chileno, y después, posteriormente, según lo que declaraba esta persona, era vendida a esta joyera ubicada en el centro de Santiago. Entonces hay que saber o hay que tener claro cuánto pesa o cuánto vale una declaración de este testigo protegido. Él también mencionaba que habían personas que sabían de la procedencia de estas joyas, sabían que estas joyas y estos relojes eran obtenidos de manera ilícita en el extranjero y que eran ingresadas a territorio nacional también de forma irregular, vulnerando leyes y vulnerando o realizando delitos al momento de ser traídas a Santiago y ser comercializadas, obviamente a un monto mucho inferior del cual estas joyas son vendidas en el extranjero. Es por eso que hay una figura muy importante acá que se logra ya dar a conocer, y de hecho precisamente es este testigo protegido que es comunicado, que es ya sacado por distintos medios. Uno de estos es Radio Bio Bio, comentaba que Marco Antonio López sabía de la procedencia de estas joyas o estos relojes que eran robados. Eso lo comentó de acuerdo a una comunicación, a una conversación precisamente que tuvo esta persona con Domingo Jalil, que es uno de los sujetos que también fue investigado, pero que ya se encuentra detenido. Esta persona era conocida como el sultán de los fuegos artificiales. Hubo una investigación que también llegó a cabo hace aproximadamente un mes atrás, donde finalmente se logra la detención de esta última persona. A lo mejor por eso no estaba dentro de estas 26 órdenes de detenciones que se realizaron en estos precisos instantes. Sin embargo, ahí ya había a lo mejor un círculo que la PDI estaba investigando y que estaba empezando a cerrar los caminos de ciertas personas claves en esta investigación, Karina. Claro, me acuerdo perfectamente, y estamos revisando imágenes también. Esto ocurrió durante el mes de diciembre, donde hubo unos operativos que se realizaron en el sector del barrio Meix por la venta de fuegos artificiales de manera masiva a personas que no están autorizadas para comprar fuegos artificiales. Recordemos que un particular en Chile no puede hacerlo, lo pueden manipular solamente empresas para eventos. No existe la posibilidad de poder ni comprar, ni manipular, ni menos almacenar fuegos artificiales. Y en ese contexto apareció esta información que tú mencionabas, que se había detenido a una de las personas que estaba involucrada en el caso relojes, y que era conocido como el sultán de los fuegos artificiales, porque además había un volumen de este tipo de elementos que manejaba esta persona. Y toneladas. Esa persona, claro, eran toneladas, cerca de 9 toneladas que se incautaron en esa oportunidad en el sector del barrio Meix, y por lo tanto ese nivel de almacenaje era el que se encontró en esa oportunidad. Ahí se mencionó que esta persona tenía vinculación con el caso, y es probable que ahora tampoco se haya incluido, porque esta persona ya eventualmente podría haber estado detenida debido a ese operativo que se realizó en el lugar. Pero eso no significa que se le reste importancia a su participación en el llamado caso relojes. Al contrario, puede ser una de las piezas clave también para seguir articulando cómo se producía este delito o cómo se ejecutaba este delito en nuestro país. Ahora, aquí lo que llama la atención es lo que tú mencionabas también respecto de este testigo protegido, que eventualmente cuenta una especie de mecanismo para internar estas joyas a nuestro país,
Y primero que las personas que compraban sabían, según lo que él dice, lo que estaban comprando y de dónde venía. Y en segundo término, la forma en que lo hacían. Que lo haya hecho por encomienda da cuenta también de un mecanismo que era bien doméstico, bien precario. Uno se imagina una cosa mucho más elaborada, pero él contaba que por encomienda incluso llegaban estos elementos a nuestro país. Ignacio, vamos a seguir contigo en los próximos minutos, pero ahora también estamos contactados con el abogado Mario Vargas, que está con nosotros. Él es abogado de Marco Antonio López, conocido como Paribet, y que amablemente ha querido conversar con nosotros. Esta es una entrevista exclusiva que ha concedido para conversar con nosotros sobre esta información y estos allanamientos que se han decretado durante esta jornada. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, preguntarle en qué situación está su representado Marco Antonio López y qué es lo que se va a pedir mañana cuando haya revisión de este caso. Si es que hay posibilidad de que él reciba imputación inmediatamente de delitos en su contra, o si se va a pedir una ampliación también del plazo de los otros detenidos para que haya una formalización ya con más antecedentes, ¿no? A ver, quizás para ordenar un poco y sistematizar lo que ha sucedido, para nosotros nos llama profundamente la atención lo que ha pasado con don Marco. Llevamos más de 2 años conversando de manera abierta con el Ministerio Público, trabajando en conjunto con él, por lo tanto, para terminar la causa, porque la verdad que la filtración que hubo de esta causa ya hace más de 2 años, ¿cierto? Si uno mira y le saca una fotografía a esa carpeta con los antecedentes insuficientes, por eso el Ministerio Público no había hecho nada en contra de mi representado, al día de hoy es la misma fotografía. No existe ningún nuevo antecedente en la carpeta de investigación que involucre a mi representado con alguna compra o no de algún objeto de origen ilícito. Muy por el contrario de la carpeta, la verdad es que nosotros no vemos nada. Tanto así que estábamos en conversaciones con el Ministerio Público para ver formas de término, dado el perjuicio tanto personal como familiar que le ha causado esta investigación, ¿cierto? En ámbito personal y profesional. Entonces, claro, y no cabe la posibilidad de que el Ministerio Público se haya guardado alguna carta reservada respecto a antecedentes que ustedes no conocen. O sea, sería ilegal e ilegítimo, porque si bien estuvo un año esta carpeta en secreto por lavado, ese año terminó y después todos los antecedentes deben ser entregados a la defensa. Y en este caso, como le insisto, nosotros teníamos la carpeta actualizada y no hay nada nuevo. Entonces, eso es lo que impacta, porque ¿cuál era el objeto de 2 años y medio después, ¿cierto? Con esta batahola que se genera en una diligencia que es bastante mediática, con medios de comunicación, a distintos domicilios, ¿cierto? Generando un impacto y un perjuicio grande en mi representado, y sorpresivo además, porque nada indicaba que existiera un antecedente para tomar esta decisión por parte de la Fiscalía. Mire lo relevante. Mi representado en esta causa, después de 2 años y medio, no ha sido imputado, no ha sido formalizado. Se genera una orden de detención para 26 personas, si no me equivoco. No está mi representado en ella, ni tampoco va a ser formalizado el día de mañana. Y espero que no lo sea, porque la verdad es que no existen antecedentes para ello. Entonces, uno se explica cuál es el trasfondo de esta decisión, más allá del impacto mediático y el daño que se causa. Claro, nosotros no vemos ni uno, y eso es lo que reclamamos hoy día. Claro. Miren, tenemos la portada de el diario online de la radio Bio Bio, y aquí se menciona que hay una declaración de un testigo protegido que vincula a Marco Antonio López, su representado, conocido como Paribet, con la compra de relojes y joyas robadas. Se trata de un testigo reservado, dice aquí, que señala que Marco Antonio López compraba joyas y relojes robados. Este es uno de los antecedentes que manejaría la indagatoria y que derivó que hoy se allanara la casa donde vive Marco Antonio López con su esposa. Esa declaración está hace más de 1 año y medio en la carpeta. Es una declaración de como se dice vulgarmente, un lance internacional, que declara 2 veces. La primera vez, cuando recordemos que acá hay la Policía de Investigaciones, algunos policías de investigación que llevaron esta causa, el jefe inclusive de las órdenes de investigar, estuvo detenido y preso por delitos de corrupción. Y él, además de su declaración, señala, mire, a mí me pagaban para meter o sacar a gente en esta causa. Mire lo extraño, este lance internacional, que no da su nombre,
señala, mire, parece que yo supe que, sí, en el segundo interrogatorio, en el primero no da nada, sí, ¿sabe qué? A la pregunta insistente de la PDI, y eso tenía conciencia, sí, parece que la Tonka con Paribet han comprado relojes. Ese elemento que estaba ya hace un año y medio en conocimiento de la Fiscalía, hoy día no puede ser un elemento nuevo, confiable, obtenido de esa forma irregular para generar una imputación que hoy día no se está haciendo, ojo, porque mañana hay audiencia solicitada y sala solicitada para las personas que le van a controlar la detención, claro, y van a ser formalizados, y mi representado no está dentro de aquello. Claro. Entonces, no se puede utilizar esa irregularidad en la declaración de un lanza internacional detenido que se le pregunta y dice yo supe que, yo escuché que, sin atribuirle ninguna compra específica de algo a mi representado. Entonces, el daño que se genera versus la proporcionalidad de la información es gigantesco. Ahora, ¿qué se incautó hoy día? Porque también usted dice no hay ningún antecedente nuevo. Esta declaración es antigua, no hay ningún antecedente que justifique que haya un cambio de calidad en la que estaba su representado. Su representado ha estado durante todo este tiempo en calidad de testigo y usted sostiene que no hay ningún antecedente nuevo que permita atribuirle otra calidad, como la calidad de imputado, por ejemplo. Entonces, ¿qué se allanó hoy día en la casa de Marco Antonio López y Tonka? No, mi representado siempre ha estado en calidad de imputado porque él estaba en una diligencia donde había muchas personas, en una investigación donde había muchas personas, él tenía la calidad de imputado. Diferentes es que no se le ha formalizado y no se le ha atribuido ningún hecho en particular. ¿Qué es lo que cambió en la carpeta de un año y medio hasta el día de hoy? Nada, absolutamente ya, entonces, nada. Por eso nos llama la atención la decisión del Ministerio Público. ¿Por qué se allana la allana? Me imagino que el Ministerio Público acá y comete un error gigante, porque yo investigo y luego genero órdenes de allanamiento particulares cuando tengo un antecedente. Entonces acá y hay una responsabilidad también de los tribunales de justicia. Acá el Ministerio Público es el que pide, pero un juez de garantía es el que tiene que ponderar los antecedentes. Ahora, entonces nos parece que hoy día no existía ningún antecedente para ir a allanar. Si fueran a buscar un computador, que imagínense, después de más de 2 años de investigación, van a buscar un computador para ver si encuentran algo que pueda vincular a mi... Nada en concreto, que pueda vincular a mi representado con la investigación. Es obvio que además es una diligencia inútil. ¿Incautaron algo más que el computador? ¿Joyas? ¿Ah? ¿Incautaron joyas? Incautaron algunas joyas, no sé cuántos porque no tengo el listado todavía, lo vamos a conocer, ¿cierto?, cuando nos entreguen los antecedentes, pero insisto, nuevamente disparo a la bandada, voy a buscar todo lo que encuentre para ver si puedo hacer coincidir algo. Debiese ser a la inversa. Yo sé que existe algo y voy al tribunal a buscar, ¿cierto? Esto es palos de ciegos que lo único que genera cuando mis representados más están rehabilitando del impacto a la honra que genera esta investigación, ¿cierto? Da la casualidad que el Ministerio Público tira con bombos y platillos, ¿cierto?, estas diligencias de investigación que nada en concreto van a sacar. Ahora, y eso lo puedo afirmar desde el día 1 hasta hoy, desde que empezó esta investigación hasta hoy día. Esta diligencia es una diligencia irresponsable que solo causa daño. Lo que llama la atención aquí es que el Ministerio Público se pudiera estar prestando para realizar una diligencia que no tiene ningún sentido. Usted dice no tiene sentido el allanamiento, no tiene sentido las detenciones, no hay ningún argumento nuevo y queda la sensación cuando uno lo escucha que usted también señala que aquí no se ha investigado previamente para poder decretar estos allanamientos. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio Público en todo este tiempo? Desde el 2016. Yo no estoy hablando de todos. Aquí son decenas de investigados. Estoy diciendo que primero a mi representado no se le despachó orden de detención. Segundo, a mi representado mañana no se lo va a formalizar. Tercero, en relación a mi representado en particular, no existe ningún antecedente nuevo y la carpeta es idéntica a la carpeta hace 2 años y medio atrás. ¿Qué es lo que existe detrás de esto? Yo no puedo interpretar intenciones, pero claramente en relación a nuestro cliente, a mi representado, hay una decisión equívoca en esta medida intrusiva
que, insisto, y perdone lo reiterativo, solo tiene por objeto causar daño. Porque nadie le va a reparar a mi cliente, ¿cierto?, cuando después de esta bullada diligencia se establezca y se le devuelvan todos los objetos y diga, ¿sabe qué? Acá no había ningún objeto de origen ilícito. Nadie va a reparar el daño que él y su familia, tanto profesional como personalmente, han tenido. Entonces, ¿cuál es el objeto? Podría decir hoy día que es una diligencia que no tenía mucho sentido. Además, perdóneme, nosotros como defensa hemos estado hablando permanentemente con el Ministerio Público, podría decir casi quincenalmente. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con el Ministerio Público? Hace 10 días atrás. ¿Y en ese momento tuvieron acceso a la carpeta de investigación? ¿Esa fue la última? Siempre hemos tenido acceso a la carpeta. Siempre hemos tenido acceso a la carpeta. Claro, con una carpeta actualizada y además hablando con la Fiscalía. Si no le cuesta nada pedirnos antecedentes, estábamos dispuestos para declarar. Si necesitaba algún antecedente electrónico, se lo pasábamos. Si nos hubiese dicho, mire, existe tal objeto, tal joya, tal lo que sea determinado que lo quiero periciar, tenía toda la posibilidad de hacerlo. Sí, eso es lo absurdo de esto. Voy a allanar, pero no lo detengo. Voy a allanar, pero no imputo. ¿Allano para qué? Para mantener a una persona en un estado de investigación eterna, porque y sin tener ningún resultado en concreto. Entonces, lo único que hay es enlodar la honra de una persona. Porque ahora, ¿usted tiene la certeza, abogado, de que no van a formalizar a su representado? No sé si lo van a formalizar o no. A esta altura, ¿sabe qué? Lo mejor es que se formalice. Porque estar a ciegas, sin saber por qué te están investigando, cuál es la imputación concreta, con un desgaste emocional, personal y profesional gigantesco, sin siquiera... perdón que... una llamada. No sé si se perdió la comunicación. No se ha perdido. Ya. Sí. Sin siquiera, ¿cierto?, poder defendernos de un hecho concreto, a esta altura del día resulta mucho más eficiente, ¿cierto?, que nos fijen un plazo y podernos ir a discutir inocencia o culpabilidad. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de causas, ¿cierto?, que son tan mediáticas? Uno espera y uno va trabajando en conjunto con la Fiscalía justamente para que no se tomen estas medidas, que son unas medidas que, insisto, en nuestro juicio no tienen sentido de investigación alguno. Pero también, sí, pero también es bien curioso pretender que haya un trabajo tan conjunto con la Fiscalía cuando la Fiscalía es el organismo que investiga, ¿no? O sea, que el rol que tiene el Ministerio Público es investigar, no ponerse de acuerdo con los abogados de las personas que está investigando, ¿no? No, nunca he usado el calificativo ponerse de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que... Sí, pero usted habla de un trabajo en conjunto. Aquí también la reflexión lógica que surge es que la Fiscalía no tendría por qué avisarle a usted que haya surgido un nuevo antecedente, ¿no? No estoy hablando de que me avise, no estoy hablando de que me dice, estoy hablando de... La Fiscalía tiene una doble función y por eso la ley le da el principio de objetividad. Yo tengo que ponderar el daño que voy a generar con una acción y si esa acción efectivamente es eficiente o eficaz. Entonces, y no estoy hablando de coordinación, de ponerme de acuerdo, estoy hablando de coordinación fiscal. ¿Qué es lo que necesita en esta causa? Estamos disponibles para lo que usted necesite. Entonces, cuando vemos que después de este tiempo de investigación, si las causas tienen que tener un plazo acotado. Entiendo absolutamente la buena intención, abogado. Entiendo absolutamente la buena intención, pero si yo fuera fiscal y tuviera que coordinarme con los abogados de las personas que están imputadas en la causa, ¿no les anticiparía si es que tengo un antecedente nuevo que entrega un elemento clave que me permite allanar? O sea, nadie lo haría. Pero es que si no existe ninguna... ¿Cuándo va a existir un elemento clave? Cuando tenga algún antecedente que investigar. Por eso soy majadero. Esta investigación es una fotografía con la carpeta de hace 2 años y medio atrás. ¿Y usted cree no hay que nada mañana? nuevo. ¿Usted Por cree? lo tanto, no lo creo. Es así porque tengo con la carpeta pero usted no alcanzó a actualizada. decir que... Pero ¿usted cree que mañana, cuando sea la formalización de las personas que están detenidas, no va a salir ningún nuevo antecedente que pudiera complicar la situación de su representado? Ningún antecedente nuevo.
Lo que van a hacer es lo que trató de hacer la PDI de forma irregular en esta carpeta de investigación, y eso sí lo puedo asegurar porque hay personas condenadas que eran funcionarios, que estuvieron a cargo de esta investigación, que son funcionarios de la PDI. Lo único que podría salir es cómo fueron dirigiendo una investigación sin antecedentes para pegarle a una persona conocida como era mi representado y su familia. Y eso sí se desprende de la investigación. Y eso es una cosa que se debe investigar. Y por último, y esta es una reflexión final, cuando esta causa concluya, cuando se determine que no había nada para atribuirle a mi representado participación, vamos a poder reflexionar en la utilidad, ¿cierto?, de este tipo de medidas, que no era justificada. Por lo mismo, mi representado no está en la situación que están los otros imputados. No tendría sentido, ¿cierto?, que el Ministerio Público, si viera responsabilidad en mi representado, no le hubiese solicitado una medida intrusiva como es la que le solicitó al resto de los imputados, que era la detención. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? La verdad que no le encuentro. Ahora, ha conversado, quiere decir que esta medida primero a ustedes los tomó de sorpresa, el allanamiento, ¿qué ha podido conversar con Marco Antonio López, con Tonka Tomicic? ¿Hay posibilidad de que presenten ellos también acciones legales en algún minuto si es que se desestiman los cargos que eventualmente se levantaron o la información que se mencionó en contra de Paribet? O sea, hoy día estamos preocupados de la causa. Obviamente que en algún momento hay que ponderar los daños, la forma en que se entregó la información, la forma en que se generó esta investigación. El problema, y este es un problema sistémico, es que el Ministerio Público no tiene ninguna responsabilidad legal, ¿cierto?, cuando toma decisiones que son erradas y causa perjuicio. Entonces, finalmente, para la Fiscalía y para los tribunales resulta gratuito este tipo de acciones, ¿ya? Y el único que se lleva los costos, ¿cierto?, de una investigación cuando se toman decisiones equivocadas, a nuestro juicio, son los propios imputados, pero el Estado, a través de sus órganos de persecución, no tiene ninguna responsabilidad y esto tiene costo cero para ellos. Creo que en su momento se evaluarán las acciones a seguir, si es que alguna, mi representado en particular, Marco Antonio, la quiere seguir. Claro. Ahora, si usted señala que él no tiene ninguna vinculación, que no hay ningún antecedente en contra de él de ningún tipo, ¿no?, y que va a salir libre de todas las imputaciones que se han hecho en su contra, la pregunta es ¿por qué aparece mencionado en las escuchas telefónicas? ¿Por qué cuando la Fiscalía ha realizado escuchas telefónicas, cuando ha tomado declaración, aparece su nombre? Quiero que me lo responda a la vuelta de una pequeña pausa comercial que vamos a hacer en este minuto en Contigo en Directo. Regresa Vargas, representante legal, en este caso del caso Relojes, de Marco Antonio López, conocido como Paribet, esposo de Tonka Tomicic. Recordemos que durante esta jornada se ha decretado allanamientos en torno a este caso. 36 lugares fueron allanados, entre locales comerciales, domicilios también, con 26 órdenes de detención, entre las que no está Marco Antonio López. Pero estábamos conversando con el abogado y la pregunta que habíamos dejado planteada, abogado, es ¿por qué aparece mencionado Marco Antonio López en escuchas telefónicas, en conversaciones o en declaraciones que se toma a otras personas que sí están imputadas en esta causa y que algunos de ellos sí han sido detenidos? ¿Por qué aparece mencionado él? A ver, la verdad que es muy difícil hacerse cargo de conversaciones de terceros, porque en esta investigación hay escuchas de terceros que le dicen a otro tercero, oye, conozco a Marco Antonio, a él podríamos llamarlo para ver si se interesa en alguna de nuestros objetos. Sin tener conocimiento, Marco Antonio, de esa llamada, qué objeto era, si ese objeto es real o no, si efectivamente esa persona conocía o no. Hay una serie de antecedentes que son antecedentes que no vinculan a mi representado en forma directa. Lo único que puedo decir en la carpeta de investigación que se investigó y efectivamente se le atribuye un conocimiento a mi representado es una persona que se llama doña Estrella de Dinamarca, si no me equivoco, que ella misma declaró que efectivamente conocía a don Marco Antonio porque en algún momento le había factorizado algunos documentos o cheques. Claro. Y a cambio de esos documentos ella le entregaba dinero y se le cobraba una comisión por ese préstamo.
Y a la pregunta directa en términos si alguna vez mi representado le ha comprado algún objeto, sea de carácter lícito o ilícito, pongamos en la situación de delito, ella fue clara en decir que no. Por lo tanto, el único antecedente directo que existía en relación a mi representado era esta persona y dijo que no. Lo otro que hay en la carpeta es una declaración de un señor de apellido Quirós que le dice a un tercero, mira, yo conozco al señor Paribet, le podría ofrecer alguna especie a él. Imagínate, sin determinar, sin haber ningún antecedente, si efectivamente se la ofreció o no, si efectivamente lo conocen, si efectivamente esa joya existía, si existía era robada, y una serie de cadena de antecedentes que deben existir para efectos de una imputación. Eso no existe. Por lo mismo, como comenzaba a su pregunta, mi respuesta era, sí, yo no me puedo hacer cargo de comentarios de terceros que están en la carpeta y que de manera irregular, deficiente e ilegal en algunos casos la PDI sobreinterpretó. Ya, y ya nos ha señalado en más de una oportunidad que usted no cree que se vaya a formalizar la investigación en contra de su representado, a pesar de que cree que no sería malo también como para que pudieran saber cuáles son las imputaciones que está haciendo el Ministerio Público en su contra, ¿no? Porque él está en una situación bien extraña. Usted dice, él está imputado, pero es raro, y hay pocos casos de estos donde una persona está imputada en una investigación pero no formalizada, ¿no? Es una figura un tanto difusa, ¿no? ¿A eso se refiere usted con que le gustaría, en definitiva, que incluso se aclarara cuáles son los cargos que quiere presentar el Ministerio Público en su contra, en contra de su representado? O sea, ¿no? En diversas presentaciones al Ministerio Público hemos dicho, Fiscalía, no podemos dilatar las investigaciones por tanto tiempo. ¿Existen antecedentes o no para imputar o bien no? Pero tomen una decisión, porque el perjuicio que se le genera al investigado, sobre todo cuando tienen un perfil público, es gigantesco. Entonces, pasa el tiempo, pasan los años, ya ni siquiera meses, los años, y no hay ninguna respuesta por parte del órgano de persecución penal. Saltan de un año a otro, se genera una investigación que le genera un impacto gigantesco en términos personales a mi representado. Entonces, no digo, lo que uno sostiene es que hay que ponerle coto a las investigaciones. Por algo nos dimos un proceso penal oral y público, y generalmente, y esa era la idea, ágil. Porque si no tenemos agilidad en la persecución penal, se genera esto. Aquí hay un juzgamiento público a mi representado cuando el propio Estado no le ha atribuido ninguna responsabilidad en particular. Sin embargo, mi representado ha tenido que soportar, ¿cierto?, por años esta investigación, soportar por años prejuicio, especulación por parte de los medios, de la gente en particular, y una serie de cosas que, si bien no son responsabilidad propia del Ministerio Público, a lo mejor ni lo quiere, ya, porque no creo que esté, yo conozco al fiscal y era un fiscal, una persona seria, cierto, responsable, no creo que esté en su intención generar este tipo de repercusiones secundarias o quizás primarias, en torno a la investigación. Entonces, ¿por qué lo estaría haciendo? ¿Ya? ¿Por qué lo estaría haciendo la Fiscalía? Si a usted le parece que sería el trabajo del fiscal. Yo no quiero presumir intenciones, pero sí lo que le hemos exigido en más de una ocasión al fiscal es, por favor, tomemos una decisión para terminar o no con la causa de mi representado. Ahora, una pregunta muy cortita respecto de lo que pasó hoy día. ¿Marco Antonio López y Tonka Tomicic estaban en la casa en el momento del allanamiento? La señora Tomicic estaba, don Marco Antonio no estaba en la casa. Ya. ¿Y este allanamiento la tomó por sorpresa a ella? A todos nos tomó por sorpresa. ¿No le alcanzaron a avisar? ¿No le alcanzó a avisar usted? No, llegó estos tipos de allanamientos, y así lo decían de manera bastante clara los medios de la mañana, los noticiarios, etcétera.
La gracia que tienen justamente es la sorpresa. Son solicitudes que se hacen en forma los dos privada, trabajamos hace ¿cierto? tiempo en este ámbito, abogado. En tribunales. Y en tribunales, hace muchos años. Y los dos sabemos perfectamente que muchas veces las informaciones se filtran. Exactamente, como las carpetas que son secretas para terceros y finalmente la prensa muchas veces, inclusive antes que los abogados tienen las carpetas. Tal cual. Y eso es por el buen trabajo periodístico, nada. Tal cual. Por la fuente que se cultiva. No teníamos... Exactamente. No teníamos antecedentes de la investigación, de la diligencia. Abogado, vamos a, por supuesto, agradecerle que haya